Buenos días. Estamos aquí para inaugurar el Congreso sobre desafíos de la democracia en la historia. Vengo en nombre del rector, pero con mucho gusto por mi parte, y voy a empezar a dar la palabra a las distintas personas que van a intervenir en este acto. Tiene la palabra Javier Zamora Bonilla, director del Congreso. Muchas gracias, secretaria general, profesora Araceli Manjón Cabeza. Bienvenidos a todos. Lo primero, agradecer a todo el mundo que ha hecho posible la celebración de este Congreso Internacional, que es la última actividad de un proyecto coordinado que tenemos con el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, y concluye en este tercer año. Hemos organizado este año 4 congresos internacionales, lo cual no ha sido nada fácil, 2 en la Fundación, 1 en la Universidad de Salamanca y este con el que cerramos las actividades del proyecto de investigación. Bueno, expresamente quiero agradecer al rectorado y en la figura de la secretaria general el apoyo a este congreso, a la facultad, a su decana Esther del Campo, que no solo por su amistad, sino por su papel como ahora al mando de esta facultad, pues siempre he tenido un apoyo importantísimo, Esther, y quiero agradecértelo especialmente, también del profesor Ernesto Carrillo como vicedecano de estudio y el profesor Javier Muñoz Soro como vicedecano de estudiantes, que nos ha ayudado en la necesaria e importante difusión del Congreso. También quiero agradecer a todo el personal de Administración y Servicio y muy especialmente al Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad, la coordinación de todas las actividades necesarias para que podamos estar aquí, que funcione, que luego funcione la traducción simultánea. A la Fundación Ortega Marañón, bueno, pues por la colaboración estrecha durante todos estos años en la organización de todo este tipo de actividades, en la figura de Fernando Rodríguez Lafuente. El profesor Varela Ortega no ha podido venir finalmente. Bueno, muchas gracias por tu presencia, Fernando, y por el apoyo constante, y muy especialmente también a Carmen Asenjo como gerente del Centro de Estudios Orteguianos. A mi departamento, al Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Facultad, lo simbolizo en Javier Moreno, el director del departamento, que nos acompaña en la mesa, porque bueno, pues está uno siempre a gusto en casa, en el departamento, y bueno, se agradece ese apoyo constante. Y a los secretarios del Congreso, a Esmeralda Balaguer, a Andrea Ormachea y a Iván Caja, porque están siempre al tanto de todas las cuestiones, no solo logísticas, sino también académicas del Congreso, para que todo funcione perfectamente. No puedo dejar de mencionar a quienes nos financian, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, también la colaboración de la Universidad del País Vasco, del profesor Javier Fernández Sebastián, que no puede acompañarnos por una enfermedad, a través del Cilengua y Iberconceptos, y a todos los ponentes por haber aceptado la participación, especialmente a los que venís de Estados Unidos, de Inglaterra, de Polonia, de Francia, de Italia, por vuestra presencia aquí, porque bueno, no siempre podemos ofrecer con los proyectos de investigación ni siquiera unas condiciones medianamente dignas para recibiros, pero bueno, lo intentamos y os lo agradezco de verdad que hayáis venido. El tema del Congreso es los desafíos de la democracia en la historia, reflexiones, perspectivas en torno al pensamiento político orteguiano. La figura de Ortega y Gasset es la que ha guiado estos distintos proyectos de investigación que hemos tenido en los últimos años, y queríamos cerrar estas actividades del proyecto de investigación con una reflexión sobre las democracias. Se empieza a hablar de democracias iliberales desde hace unos años. Eso es poner en cuestión el modelo democrático en el que nos hemos fundamentado en los 2 últimos siglos. En el Congreso vamos a hablar de cómo se han ido constituyendo esas democracias liberales a lo largo de la historia. La primera mesa está centrada en ese tema. Vamos a ver cómo ese modelo democrático, que en el periodo de entreguerras, después de la Primera Gran Guerra,
mundial, de la Gran Guerra, parecía consolidado, se puso en cuestión y surgieron los totalitarismos. Vamos a ver cómo afectó eso a España, tanto durante el régimen de la Restauración como la Segunda República, y cómo afectó a un país importantísimo en ese momento, que era Alemania, la República de Weimar, donde se produjo uno de los diálogos más interesantes sobre esa crisis de las democracias, ¿no? Y dedicaremos también 2 mesas a la figura de Ortega, al pensamiento de Ortega, sobre todo a cómo la sociedad de masas y su forma de intervenir en política afectaron a los regímenes políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, esas democracias en Occidente, especialmente en Europa, se transformaron en eso que con una muy bella expresión dice nuestra Constitución, que es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, eso empieza a estar en cuestión desde hace unas décadas. Creo que es importante que sepamos pensar los fundamentos filosóficos e históricos de ese Estado social y democrático de derecho ante nuevas ideologías que lo quieren poner en cuestión. La última sesión de clausura será un diálogo centrado precisamente en esta cuestión. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su presencia, por su participación y espero que disfrutemos del Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora tiene la palabra Javier Moreno Luzón, director del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un gran placer estar aquí como director del departamento y también pues, es una satisfacción que haya tanto público y sobre todo tantos estudiantes, porque eso quiere decir que la democracia nos preocupa, que la democracia importa, ¿no? Vivimos, como decía Javier Zamora, tiempos turbulentos para la democracia. Abundan los diagnósticos pesimistas sobre su crisis, sobre los peligros, sobre los desafíos, como dice el título de este congreso, que la democracia tiene que afrontar. Desde los populismos y las fórmulas iliberales, que eso ya veremos qué es, hasta el autoritarismo más descarnado. Así, por eso, desde el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas, hemos querido apoyar esta iniciativa del profesor Javier Zamora Bonilla para reflexionar sobre el asunto desde una doble perspectiva, una perspectiva histórica y también una perspectiva teórica, que a nuestro juicio son fundamentales para saber a qué nos referimos, de qué estamos hablando. Esto es básico. Quizá sea el momento de volver la vista atrás y recordar los orígenes, las bases de nuestros sistemas democráticos, preguntarnos si hay alguna democracia digna de tal nombre fuera del ámbito del liberalismo, por ejemplo, y por las crisis que sufrieron las democracias liberales en el pasado. Esto no va a resolver todos nuestros problemas, pero quizá nos ayude a pensar de una manera más atinada en ellos. Así que nada más, enhorabuena por la iniciativa y aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Tiene ahora la palabra Fernando Rodríguez Lafuente, de la Fundación Ortega Marañón. Muy bien. Pues buenos días, secretaria, decana, directora del departamento, siendo directora del departamento, que Dios te bendiga, realmente, y Javier Zamora. Bueno, en primer lugar, agradecer la hospitalidad a la Facultad de Políticas y Ciencia Política y Sociología por acogernos aquí y a lo largo de estos 2 días del Congreso. Estoy representando, si eso fuera posible, a José Valera Ortega, el profesor Valera Ortega, patrono fundador y antiguo presidente de la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Y lo hago encantado, entre otras cosas porque mañana volveré a estar aquí y volveré a estar encantado, pero esta vez para participar dentro de las jornadas. Quiero muy brevemente así agradecer a Javier Zamora y todo el esfuerzo y todo el trabajo junto al equipo que él mismo acaba de citar, no solo en la realización de estos 4 congresos que se han mencionado, sino también
en la labor extraordinaria que ha desarrollado durante sus años al frente del Centro de Estudios Orteguianos. Les quiero adelantar, es una coincidencia probablemente, pero abrimos una nueva etapa en la Fundación. Hace apenas unas horas que acabamos de nombrar, el patronato ha nombrado a Gregorio Marañón Bertrán de Lis presidente de la Fundación. Cerramos una cierta etapa, comenzamos otra. Comenzamos además con un edificio rehabilitado extraordinario que a primeros de año tendremos. Y lo que voy a aprovechar la ocasión que me brindan aquí esta mañana para invitaros a todos a formar parte de esta nueva etapa que comenzamos. Llevamos 40 años. Yo llevo casi los 40 en la Fundación, más de 35, y hemos pasado muchas etapas. Ha habido momentos de crisis muy difíciles, crisis económicas, crisis académicas, crisis culturales, a veces intelectuales. Aquí estamos, lo hemos superado. Ninguno hemos sido importante en la Fundación. La Fundación ha sido lo más importante para los que hemos permanecido allí y para los que se han ido y para los que vuelven, porque nadie que ha estado en la Fundación, que yo recuerde, se ha ido nunca al final. Siempre formamos parte de una gran familia, tanto del Instituto Universitario y de Dirección Académica, que tuvo el honor brillantemente de dirigir Javier Zamora, como de la revista de Occidente, que nos encargamos el profesor Valera Ortega y yo mismo, el Centro de Estudios Orteguianos, la revista de Estudios Orteguianos, y nuestro Centro de Estudios Internacionales en Toledo. Están todos invitados a visitarnos, a vernos y, sobre todo, a algo que hizo ya Javier y su equipo hace apenas unos meses, que fue una de las cosas más emocionantes que yo como profesor universitario he vivido, y fue el Congreso de Jóvenes Investigadores Orteguianos. Fue verdaderamente deslumbrante el acervo, los trabajos, la investigación, la seriedad, el rigor, la amenidad que fueron presentándose en todas las ponencias de los jóvenes orteguianos, lo cual a nosotros nos dio un halo de esperanza absoluto. ¿Por qué os invito? Porque sabéis que allí tenemos el archivo de Ortega, el archivo de Marañón y algunos otros más archivos que supongo que para los que queréis seguir investigando os va a interesar. Muchísimas gracias a la Complutense y a su secretaria general, muchísimas gracias a mi compañera en el Instituto Universitario de Cana, Javier, que también lleva el Seminario de Historia en la Fundación, y de manera particular y constante y probablemente eterna a Javier Zamora Bonilla. Que tengan un buen congreso, que viendo los ponentes y los asuntos que se van a tratar, no tengo ninguna duda de que nos lo vamos a pasar maravillosamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra Esther del Campo, la decana de la Facultad. Buenos días a todas y a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la Secretaria General de la Universidad Complutense, la profesora Araceli Manjón, por estar aquí con nosotros. Eso es una muestra del compromiso de este equipo rectoral con las actividades que nosotros estamos llevando a cabo en los centros. Ojalá podamos seguir contando con ellos durante los 4 años. Por supuesto, quiero agradecer también en la mesa, a mi derecha, al director del Departamento de Historia, Teoría, Geografía, Políticas, porque es un departamento, yo diría, académicamente muy valioso, pero además es muy activo, y eso es un activo también para la facultad. Que ellos hagan seminarios, que hagan jornadas, que estén siempre pensando en cómo comprometer a nuestros estudiantes, creo que es muy positivo. El profesor Zamora Bonilla, pues le vamos a estar agradeciendo durante todos estos días, porque él es el organizador, la cabeza visible de este seminario, que además es muy pertinente, y él agradecía a la facultad, pero yo tengo que decirle que él estuvo siempre abierto, y si ustedes se han fijado bien en el cartel, verán que pone 75 aniversario de la Facultad de Políticas, que es algo que yo quiero explicar un poquito más. Pero, en todo caso, él estuvo abierto a enmarcar el seminario sobre los desafíos de la democracia en el mundo contemporáneo en este aniversario de la facultad. Creo que es un seminario que encaja perfectamente con lo que nosotros hemos sido y lo que queremos proyectar hacia el futuro. Y antes de contarles un poco nuestra historia, termino con el profesor Rodríguez de la Fuente. Efectivamente, nosotros somos compañeros y hemos sido compañeros en la Fundación Ortega Marañón. Decía algo que es absolutamente cierto. Yo recuerdo que entré en la Fundación en el año 86 y, aunque a veces tenemos más o menos vinculación, yo creo que ninguno nos hemos ido de ahí desde ese momento. Porque, en el fondo, la Fundación ha sido un centro de encuentro
¿de acuerdo?, de uno y otro lado del Atlántico, y esto es muy importante recalcarlo, donde nosotros hemos ido, de alguna manera, pues intentando avanzar, sobre todo en esa idea de que la democracia se construye entre todas y entre todos, y eso es un poco, de alguna forma, también lo que la Fundación ha trabajado. Yo no sé si saben ustedes, pero esta facultad, junto a la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, cumple 75 años durante este 2019. Nosotros, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, fue creada por la Ley de Ordenación Universitaria del año 43, perdón, y es la que se llamaba entonces Universidad Central de Madrid. Y nuestro primer curso académico fue en el año 44, donde teníamos ya 1.222 estudiantes. Y nuestro primer decano fue Fernando María Castilla. Esto es un recordatorio que nos hacía el profesor Muñoz Soro y que nosotros hemos incluido además en la guía para los estudiantes que iniciaban este curso académico, para que conocieran un poco cuál es diríamos, el origen de nuestra facultad. La pretensión que tenía el franquismo al poner en marcha una Facultad de Ciencias Políticas y Económicas más bien era crear los cuadros para el régimen, lo que terminó siendo una cosa completamente distinta. Es decir, realmente la facultad ha sido el germen durante estos 75 años más bien de posiciones discordantes, disonantes y sobre todo a partir de los años 50, 60, diríamos, de movilizaciones muy importantes en contra de la dictadura. Es verdad que en los primeros años, durante la década de los años 40, la facultad incluso ayudó a poner hacia el exterior, ¿no?, a mostrar hacia el exterior la dictadura. Por ejemplo, Javier nos recordaba la visita de William Beveridge en el año 1946, o especialmente a partir de lo de 1950, cuando España empezó a estar en los organismos internacionales y la Facultad de Políticas y Económicas también tenía un peso importante. En el año 53 integramos a los estudios de comercio, por lo tanto pasamos a ser Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales y, de alguna manera, éramos la única del país. Fíjense ustedes, yo siempre digo, y lo recuerdo a mis estudiantes, que creo que la Universidad Complutense, pero especialmente la Facultad de Políticas, ha tenido los mejores profesores en políticas y en sociología de todo el país, porque también éramos los únicos. Es decir, hasta el año 1954, que se creó la de Barcelona. Es decir, realmente creo que la tradición, y eso es una cosa que tenemos que hacer, yo me lo planteo, en los próximos 3 años quizás tenemos que recordar a nuestros mayores, tenemos que intentar también pensar en todos aquellos padres fundadores, ahora que discutimos sobre el futuro de la democracia. Fíjense que ese mismo año, año 54, se crea la primera cátedra de Sociología a cargo de Gómez Arbolella, y esto significa clarísimamente la definitiva institucionalización de los estudios de sociología en este país. Es decir, yo recuerdo, yo tuve la fortuna, creo, porque ya tengo mis años, de tener todavía como profesores a algunos de estos padres fundadores. Es decir, yo recuerdo en Derecho Administrativo al profesor Garrido Falla, recuerdo en sistemas de organización política, lo que ahora llamamos política comparada o sistemas políticos comparados, al profesor Carlos Ollero. Recuerdo en Relaciones Internacionales al profesor Roberto Mesa. Es decir, ya no llegué a algunos otros, pero es verdad que todavía en los años 80 nosotros tuvimos a esos padres fundadores de la ciencia política y de la sociología, especialmente. En los años 60, tuvimos un incremento muy significativo de alumnos. Nuestro edificio fundacional estaba en el Paraninfo de San Bernardo. Y tuvimos un breve interregno ahí entre los años 65 y el año 69, donde nos ubicaron en lo que se llamaba entonces, yo no sé si a ustedes les suena, Galerías Preciados, o le llamábamos la Caja de Cerillas, que es la actual Facultad de Geografía e Historia. ¿De acuerdo? Nosotros estuvimos ahí de manera muy puntual durante 4 años, pero que en el fondo lo que significó era de nuevo una progresiva institucionalización de nuestros estudios y, por supuesto, también una progresiva politización de la sociedad española. Nuestros estudiantes también venían muy politizados. Entonces, yo recuerdo que cuando queremos hacer una pequeña exposición en la facultad sobre estos 75 años y una de las, diríamos, carteles conmemorativos es el famoso concierto de Raimon en el hall, de acuerdo, de la Facultad de Geografía e Historia en el año 68. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso,
pero para nosotros es un momento muy significativo. Bueno, realmente en el 69 nos fuimos a la que luego sería mi facultad, que es donde está ahora la Facultad de Estadística. Era una facultad muy incómoda, realmente. Estábamos en una pendiente. Además, siempre nos amenazaban, yo no sé si se acuerdan ustedes, con que la biblioteca se caía, se deslizaba por la pendiente. La biblioteca sigue allí, es decir, no se ha deslizado, pero realmente era una facultad, claro, a la que no daba respuesta un poco al interés que iba surgiendo en la sociedad española por los estudios de ciencia política y de sociología. Es verdad que también, además, se había producido un desequilibrio muy importante entre la sección de Económicas y la sección de Ciencia Política, lógicamente. ¿Por qué? Porque Económicas, de alguna manera, iba a nutrir a todos los cuadros de economistas del Estado y, por lo tanto, bueno, pues tuvo un boom impresionante. Nosotros también lo tuvimos, realmente. Fíjense que creo que esta facultad no se ha caracterizado nunca por ser monárquica, pero que la infanta Cristina estudiara ciencias políticas significó un incremento significativo de nuestra matrícula. Y eso nos obligó a hacer el último traslado, ¿de acuerdo? Que fue en el año 88, en el que nosotros llegamos a este edificio. Y realmente creo que ahora, no sé si nos volveremos a cambiar, espero que no. Otra cosa es que tengamos que mejorar nuestras instalaciones. Y creo que ahora tenemos una facultad, después de 75 años, que ha logrado consolidar estos estudios. Yo le comentaba a nuestra secretaria general que tenemos 11 grados y dobles grados, que muchos de nuestros estudios, como ustedes saben, porque son estudiantes acá, pues tienen unas elevadas notas de corte, es decir, que ya todos nuestros grados y dobles grados tienen, diríamos, unos requisitos académicos importantes y, por lo tanto, no es que las notas de corte sea lo único que nos importa, pero sí que hace que tengamos estudiantes, diríamos, muy volcados hacia el estudio y también interesados y motivados por las enseñanzas que ofertamos. Tenemos 15 másters, que son muchos, y tenemos 3 programas de doctorado. Vamos, que somos una de las facultades más grandes de la Universidad Complutense. Y esto no sería suficiente, porque diríamos lo cuantitativo no es lo único que importa, sino que creo que además lo que hemos logrado, y esto lo hemos hecho entre todas y entre todos, es generar una gran transversalidad. Por eso yo me enorgullezco de tener un departamento como el Departamento de Historia del Pensamiento, de acuerdo en su origen, donde de alguna manera es capaz de transversalizar el estudio sobre la democracia con un enfoque donde lo que dicen los historiadores es importante, lo que dicen los sociólogos es importante, lo que dicen los politólogos es importante. Y eso es una característica que quizás hace distinta a nuestra facultad. Porque aquí son capaces de convivir politólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, historiadores, juristas, psicólogos sociales, no sé si me dejo a alguien, espero que me perdone. Bienvenidos entonces y bienvenidas a esta facultad. Espero que el seminario sea fructífero para todas y que realmente alcancéis algún tipo de conclusión, porque eso será muy positivo también para otro tipo de estudios en torno a la democracia. Gracias. Muchas gracias, decana. Bueno, la verdad es que casi todo lo que pensaba decir ya se ha dicho, pero no pasa nada. Reconvertimos en vuelo y casi voy a establecer un diálogo con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Naturalmente, lo primero que tengo que hacer es felicitar a la facultad y a los organizadores por este congreso, que además veo que está enmarcado dentro de actividades más generales. También felicitar a la Fundación Ortega por este renacimiento, por esta nueva etapa, que estoy segura que dará excepcionales resultados y espero que desde la Complutense los veamos por la relación tan estrecha que siempre hemos tenido. Agradezco mucho, desde luego, a la decana que haya querido subrayar que el equipo del que formo parte, del que está al frente el rector Joaquín Goyache, tiene una especial sensibilidad hacia el campus de Somosaguas en general. De hecho, salvo error, somos el primer equipo que hemos nombrado un delegado de campus de Somosaguas, porque queremos, por un lado, visibilizar al campus,
que en la medida de lo posible deje de pagar la cuota de insularidad que tradicionalmente venía pagando, no solo por la distancia física, ¿no?, sino porque es que estaba incluso en otro municipio. El campus de Somosaguas para nosotros es muy importante y desde luego siempre que queráis contar con nosotros estaremos encantados de venir. Y yo además en lo personal también, porque yo también he tenido muchas relaciones con esta facultad, de hecho he intervenido en muchos congresos, debates, no solo como secretaria general cuando lo fui la otra vez, sino a título individual como profesora. Y bueno, yo fui de las que me formé en la pendiente. Desde Derecho nos íbamos naturalmente a políticas y nos íbamos a la pendiente y ahí es donde aprendimos una serie de tácticas. Es decir, que bueno, que yo me siento muy cercana por muchos motivos a esta facultad, además de que tengo buenos amigos entre el profesorado, algunos incluso con los que llevo compartiendo 12 años el mismo proyecto de investigación. Por lo tanto, estoy muy, muy contenta de estar aquí. Lo que a mí se me ocurría hablar con motivo de esta inauguración, pues era básicamente dos cosas, ¿no? Teniendo en cuenta de que no hay texto sin contexto, pues empezar por el contexto, es decir, el por qué estamos aquí celebrando el 75 aniversario. Ya se ha referido la decana suficientemente a ella, al tema, pero sí me permito señalar que efectivamente fue en el año 44, con los decretos de ordenación que se derivaban de la ley del 43, de la Ley de Ordenación de la Universidad Española. En esa ley se establecía la existencia de un número cerrado de facultades y además se establecía la prohibición de crear cualquier otra facultad y una de ellas efectivamente era la de Ciencias Políticas y Económicas. Y en el decreto de ordenación, bueno, las facultades eran, os las repaso para los que sois jóvenes, Filosofía y Letras, Ciencias, Medicina, Farmacia, Ciencias Políticas y Económicas y Veterinaria. Es decir, que en ese momento esas eran las facultades, digamos, importantes, las que se habían derivado de desarrollar el trivium y el quadrivium medieval. Y prohibición absoluta de crear cualquier otra facultad. Pues bien, cada una de esas facultades tuvo su decreto de ordenación del año 44, de ahí es de donde viene el 75 aniversario, y respecto de la de Ciencias Políticas y Económicas, en el preámbulo del decreto se decía literalmente que, dada la insuficiencia de los estudios de Ciencias Políticas y Económicas, es necesario crear esta facultad por la importancia de los referidos estudios. Naturalmente, como ha dicho la decana, lo que se pretendía era formar los cuadros de la dictadura, en definitiva, pero bueno, le salió un poco el tiro por la culata porque con el andar del tiempo y sobre todo a partir de finalísimos de los 60, pero de forma espectacular en el año 70, pues bueno, esta facultad no dio los cuadros para el sistema, sino que dio los opositores del sistema, en una gran medida. Es una historia francamente interesante. En los años 70, además, es cuando se empiezan a producir los desgajes de las facultades principales, las que les acabo de relatar, y en el 71 y en el 72 Económicas y Políticas se separan, se convierten en facultades independientes y luego ya empezó el desgaje de todas las demás. Filosofía se desgajó en varias, aunque se conservó la matriz, Filosofía. Ciencias se desgajó en las 5 que hoy llamamos facultades de Ciencias, desapareciendo la matriz, y luego ya a partir de ahí empiezan a aparecer, digamos, todas las nuevas facultades, Psicología, Odontología, Bellas Artes, las escuelas, que Comercio estuvo en un principio dentro del conjunto de Políticas y Económicas. Finalmente las escuelas en 2011, creo que fue, ya se convirtieron en facultades y toda esa evolución es la que nos hace llegar a las 26 facultades que somos hoy en día. Esto por lo que se refiere al contexto. Por lo que se refiere al texto, bueno, ya se ha subrayado tanto el contenido como la importancia de los temas que se van a tratar en este congreso y me permito simplemente hacer 2 indicaciones. Los estudios o las reflexiones sobre la democracia son ya clásicos, pero no por clásicos quiere decir que estén agotados, porque lo que sí que es cierto es que suelen aparecer
desafíos precisamente a los sistemas democráticos. Es decir, la democracia no está asentada, sino que hay que seguirla ganando día a día. Aquí se va a hacer un recorrido histórico que me parece interesantísimo, pues desde los orígenes liberales, la Restauración, la Segunda República, los fascismos y los antifascismos, las sociedades de masas. Es decir, se va a hacer un recorrido, todo además bajo el paraguas, entiendo, de Ortega. Hay unos temas que sí me ha llamado especialmente la atención: educación y democracia. No sé si es casualidad o que este tema está absolutamente de moda, pero en lo que llevamos de mes ya he inaugurado 3 congresos donde uno de los temas era precisamente educación y democracia, y lo que se planteaba es si tienen que existir, sobre todo pensando en las enseñanzas anteriores a la universidad, asignaturas curriculares o asignaturas transversales. En todos hemos llegado a la conclusión de que bien las curriculares, también muy bien las transversales, pero que la democracia es una vivencia. Es decir, que la manera de aprender el funcionamiento de la democracia y, por supuesto, el respeto de los derechos humanos es ejercitándolo. Es ejercitándolo. Me parece muy interesante, porque estos estudios que repasan todo lo que se refiere a la democracia, desgraciadamente, entiéndanme, van a seguir estando vigentes. Bueno, porque siguen apareciendo riesgos y siguen apareciendo desafíos. Y no me refiero solo a movimientos fascistas, eso está más que claro. Me refiero a otras cuestiones en las que en los últimos años se está cayendo y que a mí me parecen muy preocupantes. Y esto lo digo probablemente desde la formación o de formación profesional que supone que yo soy profesor de Derecho Penal. Es decir, yo lo que estudio es, al final, el instrumento del poder, el último instrumento del poder, el más duro. Bueno, pues en los últimos años advertimos, y por mi parte, desde luego, con muchísima preocupación, que desde el propio poder democrático, se están poniendo en pie una serie de ideas, lo que se llama la securitización. No me gusta nada el término, ni tan siquiera sé si existe, pero bueno, es el que se le da y que para mí es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque algo que no es un problema se convierte en problema. Medios hay para hacerlo, pero además se dice que ese problema es un problema de seguridad. Y entonces contra ese problema se aplica directamente el instrumento penal, la represión. El ejemplo más claro, probablemente, la inmigración. Nos han convencido de que la inmigración es un problema, y a lo mejor no es un problema. A lo mejor es simplemente una circunstancia que se produce. Pero lo que es peor, nos han convencido de que es un problema de seguridad y no un problema humanitario. Contra los problemas de seguridad, ¿cómo se actúa? Con el instrumento penal, naturalmente, la represión. Pero si ustedes lo analizan desde el origen, no es un problema de seguridad. Y si le podemos llamar problema, que no estoy segura, en todo caso es un problema de derechos humanos, de poblaciones especialmente perjudicadas, de poblaciones que tienen que huir por razones económicas, por razones políticas o incluso por razones ambientales, pero la inmigración, tratada como se está tratando, desde las filosofías de la securitización, bueno, pues se le está dando una respuesta como problema de seguridad. Piensen en Italia. En Italia se ha criminalizado la ayuda humanitaria. Es decir, es delito actuar socorriendo a personas que requieren socorro. Y hemos visto escenas con los barcos que son verdaderamente lamentables. Yo, desde mi punto de vista, creo que este es un gran desafío que tienen los sistemas democráticos y que, desde luego, el enfoque hay que cambiarlo. La inmigración no es un problema de seguridad. En su caso es un problema humanitario y un problema de derechos humanos. Por lo tanto, la respuesta que las democracias deben de darle no es la propia que se deriva de la utilización de los instrumentos de represión. Voy acabando. Simplemente transmitir otra vez la felicitación a los organizadores, el agradecimiento porque hayan querido contar conmigo. Insisto, decana, esta facultad para mí es muy importante, desde hace muchos años. Ya se lo decía antes a la decana,
Yo, aunque me dedico al derecho penal, cada vez me dedico menos porque ya he comprobado que el derecho penal lo soporta todo, absolutamente todo. Entonces, cada vez me dedico más a la fundamentación política del derecho penal. Y, bueno, simplemente en nombre del rector y con muchísimo gusto por mi parte, queda inaugurado este congreso. Buen congreso a todos.